Hola, buenas noches a todos. Estamos en una emisión más de su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tenemos una invitada de lujo, una invitada que viene desde Ciudad de México. Es una neumóloga, una especialista en el pulmón. Y está con nosotros para hablar de un tema que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es eso? Bueno, seguramente muchos de ustedes conocen a personas que fuman mucho, personas que cocinaron con leña toda su vida, personas que costuraron o leyeron o trabajaron bajo lámparas de aceite y que a lo largo del tiempo, dice la gente, se les quedó el humo adentro y entonces empiezan con toseduras, con problemas de dificultad respiratoria. Bueno, si usted conoce a alguien así o ustedes a alguien así, probablemente puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y para eso, pues está con nosotros la especialista, la doctora María de Jesús Hidalgo Nieves. Bienvenida, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos. Por supuesto, Micaela Rosario Huerta, buenas noches. Buenas noches a todos. Nuestro buen amigo Marco Antonio León Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Por supuesto, el anfitrión del programa desde hace poco más de 55 años, doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y buenos días para el público Radio Escucha de XHKM FM Radio Mina La Expresión. Los saludamos con el gusto de siempre, llevándole la información médica también a través de los micrófonos del núcleo Radio Mina. En esta ocasión, un tema muy importante, como lo dijo el doctor Fernando Castañón, una invitada de lujo. Aquí en la región no existen casi neumólogos y tenerla aquí en el panel de especialistas en la materia es un gran honor. Bienvenida. Sea usted bienvenida en nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del núcleo de Radio Mina, y del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica. Adelante, doctor Castañón. Pues siempre es importante cuando vamos a hablar de un tema definir. ¿Nos podría definir, doctora, qué es la EPOC, como normalmente hacemos la referencia a la gran mayoría de médicos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Sí, claro. Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en realidad es una enfermedad crónica. Con decir crónica quiere decir que en realidad no tiene cura, o sea, es degenerativa, al igual que tener diabetes o hipertensión. Por lo tanto, debería tener la misma importancia, de lo que no muchos saben exactamente de esa enfermedad. Entonces, es justamente una enfermedad que provoca daño a nivel bronquial, en los bronquios. Es prácticamente como si fuera la tubería donde entran el aire, desde el aire ambiente, desde nuestra nariz. Y esa parte que se llama bronquios o comparado con una tubería que está dentro de los pulmones, empieza a engrosarse por dentro, empieza a producir moco y eso reduce el nivel de la entrada del aire, lo que produce a su vez que el paciente tenga falta de aire, tos, cansancio, incluso hasta silbidos en el pecho. Ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC? Pues en realidad hay muchos. Los más conocidos o el principal es tabaquismo, sin duda alguna. El tabaquismo, en todas sus presentaciones, incluso en los cigarros electrónicos. Pero sí, el tabaquismo activo y también el pasivo, justamente de pacientes que están al lado de personas que fuman muchísimo adentro de casa, en restaurantes que todavía pues tienen el acceso a humo de cigarro pues al lado de otra persona. Y también anteriormente, que ya últimamente no se ve mucho, al menos en la zona como metropolitana tal vez, o en zonas como más urbanizadas, el humo de leña, la quema de carbón, también los candiles, como que se alumbraban hechos con Los famosos petróleos. quinqués. Ajá, exactamente, sí, esos. Ellos también tienen muchísimo, pues sí, factor de riesgo de producir esta enfermedad. Y no solo eso, o sea, también la contaminación últimamente de las ciudades grandes, incluso de los pacientes que viven cerca de alguna avenida muy transitada, la emisión de CO2, o sea, pues de todo ese humo de combustión del automóvil, también ha producido cambios a nivel bronquial, a nivel del pulmón. Y eso sí ha producido EPOC. Dijo usted algo que
que es muy importante recalcar. Habló de cigarrillos electrónicos. La chaviza, la gran mayoría de la población cree que el cigarrillo electrónico pues es Inofensivo. inofensivo totalmente para uno y para el pasivo, es decir, la persona que está a mi lado. ¿Esto es incorrecto, doctora? Sí, claro, sin duda. Se cree que es exacto, o sea, que como, bueno, ellos creen, o la población en general cree, combustión. ajá, exacto, que no es nicotina lo que estamos inhalando. Pero en realidad todo lo que pasa con los cigarros electrónicos, con todos estos dispositivos, es que están hechos a base de vitamina E o de productos como oleosos, o sea, como aceites. Hay de todos los sabores, de fresa, de palomitas de maíz, o sea, del sabor que imaginen. Entonces, los depósitos oleosos o de aceites, el pulmón no tiene la capacidad de reabsorberlo, por lo tanto se empieza a acumular. Y no solo produce EPOC, o sea, no solamente el cambio en el bronquio, sino también produce depósito de aceite dentro del pulmón y eso pues causa una irritación que incluso se ha visto, bueno, en muchos estudios que se han hecho, que pacientes que solamente jóvenes, que solamente estén usando cigarros electrónicos, no van a llegar tal vez a la edad que muchos fumadores de 50, 60 paquetes al año de cigarros tienen los síntomas ya de EPOC. O sea, ellos se creen que van a iniciar a una etapa muy temprana. O sea, es más peligroso todavía el Claro. cigarro electrónico que el cigarrillo normal. Ujú, Por sí. el componente grasoso que tienen Exactamente. estos, o sea, la combustión de grasa es peor, ¿no? Sí. Y Creo que aquí lo que cambia es cómo lo se percibe, ¿no? Ujú, O sea, como se percibe con un olor agradable, se Claro. piensa que no es dañino. exacto. Entonces Sí, yo sí, creo sí. que sí es importante hacer ver que los aceites causan un efecto más fuerte que la parte del tabaco, ¿no? Sí. Sí, ¿Utiliza o también a los que están alrededor de ellos? son micropartículas las que se llegan a depositar o sea, al que está al lado del que sí está fumando. Más bien, en la persona que está al lado de quien fuma ese tipo de electrónicos sí pueden llegar, pero a época, a largo plazo. Pero en pacientes que sí fuman, o sea, los cigarros electrónicos, antes incluso de que llegue el EPOC, pueden tener una lesión pulmonar, una neumonitis, una inflamación. Ujú. en este sentido, el aceite lo inhalo al estar fumando, inhalando. Sí, sí, ¿sí? sí. Trasponemos ese ejemplo a un aceite. Es muy común que se agreguen esencias de aceite para que un lugar huela muy rico. ¿Ese no tiene riesgo o también es similar? No tanto como fumarlo prácticamente, ¿no? Como el cigarro electrónico. Por el jale, ¿no? Ajá, Parece que exactamente. sería También depende, ajá, de la profundidad de la inhalación Exacto. y de cuánto tiempo permanezca el humo dentro de nosotros. Entonces sí es, o sea, no es la misma exposición, sin embargo, sí se ha visto que algunos ciertos aromas o aromáticos sí pueden llegar a generar lesión pulmonar, sobre todo porque no todos tenemos la misma sensibilidad. O sea, incluso alguien puede ser sensible a la exposición de cloro cuando limpian la mesa y otra persona que está al lado no tiene sensibilidad. O sea, también depende de la sensibilidad de nosotros. Doctora, hay ciertos aromas que incluso hay una marca que dice que se puede manejar por medio de difusores, como lo dicen, pero esta marca dice que también hasta se puede tomar. Este tipo de productos también suelen tener estos efectos. O por ejemplo, la parte de la marihuana, Ujú, el humo de la marihuana que se maneja que es medicinal, que no tiene nada de medicinal, ujú. pero no se ha hablado realmente cuál es el efecto que también tiene a nivel pulmonar. Claro, de hecho, justamente ahora que toca la marihuana, un porro o un churro, como lo conozcan, de marihuana, equivale a 2.8 cigarros. O sea, en realidad, si te fumas, pues sí, un porro de marihuana, pues estás fumando casi 3 cigarros al mismo tiempo. Ok. Ajá, El entonces, tabaco. exactamente, en cigarro comercial.
Ujú. Sí, sí, la exposición es igual, incluso hasta con velas aromáticas. Exacto. Ajá, o sea, sí hay que cuidar justamente, pues sí, prácticamente todo lo que inhalamos. Aquí la cosa, cuando decías que lo pueden ingerir o pueden tomar, bueno, es completamente diferente a la exposición, porque ahí va a la parte digestiva. La parte oleosa o peligrosa es cuando se va hacia vía respiratoria. Por ejemplo, en pediatría teníamos anteriormente muchos problemas con las neumonías lipoídicas, ¿no? Ah, El, sí, justo. el aceite de oliva para el bebecito, para el niño, para que la pancita le cayera muy bien, pero pues como el bebé se resistía y en una de esas broncoaspiraba, es decir, se iba hacia vía respiratoria y pues no hay salida, es algo oleoso, el aceite no se absorbe, no se lleva con lo líquido y entonces eso causaba una lesión pulmonar bastante severa. Afortunadamente cada vez es menos frecuente, pero es diferente que vaya a vía respiratoria a que vaya a vía digestiva. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a las ensaladas en las dietas mediterráneas, el aceite de oliva extra virgen arriba y lo comemos y no pasa pues absolutamente nada, ¿no? Adelante, doctora, adelante. Ok. Bueno, Edita. ¿qué tan factible es que sea hereditaria esta enfermedad? Se conoce poco, más hay que sospechar, sobre todo en pacientes que inician con los síntomas y el diagnóstico de EPOC, pero en pacientes jóvenes, o sea, 30, 35, máximo 40 años. En ellos sí se ha visto que sí podrían tener alguna como deficiencia proteica de proteínas, con la que ya nacen, que pudiera ser el factor de herencia de EPOC. De hecho, más enfisema, del tipo EPOC, enfisematoso. Aparentemente hay una enzima, esto se ve más frecuente luego en pediatría, hay una enzima, digamos que el pulmón, el hígado es el único órgano que se regenera, ¿sí? Pero todos los órganos son capaces de componerse después de una enfermedad, arreglarse, no regenerarse. Pero esta ausencia de esta enzima, es creo que la 1-antitripsina, hace que el pulmón pierda esa capacidad de componerse y se va inflamando constantemente hasta que pues empieza a tener esas dificultades que decía la doctora al inicio, con la cañería tapada, pues. Ahorita que pones esos ejemplos, ¿cuál sería la diferencia entre sanarse y regenerarse? Me troncho la mano, regenerarse sería que volviera a salir. Curarse, pues que la herida deje de sangrar, que todo se cierre por completo. O sea, regenerar es que aparezca un tejido nuevo. Ok, entonces, en este caso, si por ejemplo el pulmón llega a tener un daño, lo único que va a hacer que eso, pues obviamente se pierde, pero sigue funcionando. Exactamente. Ok. Nada más sana. Doctora, entonces, ¿esta es una enfermedad de personas mayores? Sí, sí, sobre todo porque se tiene que acumular la exposición a humos, pues sí, a gases, a humos, contaminantes. Sí. Porque dices que 30 años Sí, es inusual, muy o sea, joven, ¿no? claro. Ok. Ya cuando es un paciente que tiene todos los síntomas, que sí se demuestra con estudios que vamos a ver más adelante, que tiene EPOC, entonces sí ya tendríamos que hacer estudios a profundidad, como buscar alfa-1 antitripsina, que es justamente los pacientes que nacen sin esa proteína. Doctora, un condicionante, por ejemplo, en este caso nuestra ciudad, que al lado está una refinería y que yo he percibido, no sé ustedes, que cuando llueve como que cierto olor se liberan. ¿Puede ser esto también un factor para esto? Sí, claro. Sí, sí. Incluso en nuestra parte de una consulta con un neumólogo es investigar todo lo que respira, incluso desde nacimiento, desde los padres, que si eran fumadores, que si tenían humo de leña y demás. Desde ahí se interroga. Y parte de lo que también se interroga es, ¿viven cerca de zona industrial? ¿A cuántos metros o a qué distancia es que existe una zona industrial o alguna fábrica? Porque sí tiene que ver, o sea, sí tiene repercusión a nivel pulmonar. ¿Cuándo sospechar que una persona padece de POC
y cuáles son sus síntomas, o sea, cuál es la molestia que presenta este paciente con EPOC. Principalmente tos. O sea, es una tos, pero es inflamatoria, es decir, es una tos con alguna flema. O incluso hay pacientes que dicen, es que no tengo tos, pero todas las mañanas tengo que escupir una flema. Y ya se me despeja la vía aérea, como que ya respiro mejor después de depositar esa flema y ya estoy bien todo el día. Pero todas las mañanas es flema. Entonces, justamente esa es la característica. Es una tos con mucha flema o con flema. Espesa, verdosa, de difícil expectoración, o sea, de sacar del paciente. Se pregunta si tiene que ver algo el color de la expectoración o de las flemas. ¿Tiene algo que ver? Sí, o sea, no nos dice está infectada, o sea, no por el hecho de ser verdosa o amarillenta tiene que estar infectada, pero sí traduce inflamación. O sea, que hay más células, que el pulmón está inflamado y por eso cambia la coloración de las flemas. ¿Qué característica tiene esta tos? ¿Cómo podríamos diferenciarla de algún otro tipo de tos? O sea, ¿qué característica en especial es una tos muy continua, muchos golpes de tos? ¿Es una tos que te cansa, que te ahoga? ¿Es una tos que te hace vomitar? ¿Cómo podríamos decir que es esta tos para pues, aquella persona que nos está viendo y que pues, es fumador crónico o todavía cocina en leña en su casa o trabaja en la industria inhalando humos, soldando? Es que ese es un tema que muchas veces cuando se está trabajando, por ejemplo, con sustancias herbicidas, cuando se está, por ejemplo, la gente que trabaja en la refinería, que está en contacto, por ejemplo, con muchos productos que tienen olores muy penetrantes y no ocupan equipo de protección, porque piensan que ya se han acostumbrado o que ya desarrollaron cierta inmunidad a ese producto, ¿no? Y después a la larga, pues hay consecuencias. Sí, claro. Sí, es una tos, puede ser desde una tos de que estoy subiendo las escaleras y doy una tosida o dos tosidas y ya. O me toca subir una pendiente, una subidita y de repente estoy al final y toso 2, 3 veces y ya. O simplemente puede ser flema, o sea, flema en la mañana. Pero sí, es falta de aire, tos con expectoración, con flema y a veces con silbido en el pecho. Ujú. ¿Todas las EPOC son iguales o hay alguna clasificación? No, o sea, no todos son iguales. Sí depende del grado de obstrucción. Es decir, el bronquio, qué tan cerrado está. Entonces, eso sí da síntomas distintos. Y se han agrupado desde hace muchísimos años en pacientes con bronquitis crónica, que son los tosedores, pues crónicos. Y la parte enfisematosa, que es como más para pacientes jóvenes que están muy delgados y que tienen exposición a tabaco. Entonces, bronquitis crónica y enfisema son EPOC. Sí. Son EPOC, solamente que son como una variante distinta, o sea, como... exactamente, ajá. En este caso, ¿cómo se hace el diagnóstico para diferenciar una de otra? Bueno, en realidad, bueno, sí hay. El diagnóstico como tal de EPOC es con una espirometría. La espirometría es una prueba de función pulmonar, de hecho la más básica que hay, pero consiste en que el paciente sopla muchas veces, pero de acuerdo a, pues, a una serie de instrucciones. Este soplido, lo que nosotros necesitamos ver, lo más importante es el primer segundo del soplido que da el paciente. Ajá, exactamente, porque es un soplido que tiene que durar de 6 segundos hasta 14 segundos, continuo, sin volver a meter aire, pero el primer segundo es lo más importante, porque nosotros, todos los pacientes, o sea, todos nosotros, sin enfermedad pulmonar, en el primer segundo tenemos que sacar el 80% del aire que tenemos en el pulmón. Entonces, justamente así se diagnostica, cuando tienen menos de esa cantidad. ¿Una espirometría es cara? No, ¿En cuánto oscila? más o menos entre 500 a 900 pesos. Entonces, el problema es que el aire se retrasa en salir porque esa tubería está tapada, ¿no? Sí, O sea, podemos meter aire,
Pero al estar tapada la cañería, el problema es la Sacarlo. expiración del Ajá, aire, ¿no? exactamente. Entonces eso cuesta muchísimo más trabajo al paciente, tiene que mover más músculos accesorios, Ajá. más músculo, Sí. y eso es lo que genera tos normalmente. Exactamente. El poder limpiar el pulmón, no el meter aire. Sí, no, el meter aire es fácil, pero el problema es sacarlo. Siempre, Ajá. siempre es importante esta diferenciación cuando hablamos de enfermedades pulmonares. Cuando meto aire, se llama inspiración. Y cuando lo saco, se llama expiración. Normalmente, cuando yo tengo dificultad para meter aire o chilla mi pecho para meter aire, mi problema no está en bronquios. Generalmente está en nariz, en garganta, en partes de mi vía respiratoria alta, ¿sí? Pero cuando me cuesta trabajo sacar el aire, chilla mi pecho, cuando saco el aire, entonces ahí sí, mi problema es bronquial, es pulmonar ese problema. Y es un problema restrictivo que puede ser por infección, por asma, por enfermedad pulmonar, por miles de causas, ¿no? El pecho puede chillar por miles de causas. Sí, sí, sí. De hecho, sí, o sea, una tos que dura más de 15 días obligatoriamente necesita una espirometría y una radiografía de tórax, porque las causas son muchas, o sea, no solo es el EPOC, puede ser incluso cáncer de pulmón con una tos que pareciera normal, pero más de 15 días se tiene que estudiar una tos, siempre. En cualquier paciente. Sí, cualquier paciente. ¿Niños también? Sí, ¿Sí? sí. Normalmente, para mí, normalmente siempre les explico a los papás de tos agudas y tos crónicas, ¿no? Una tos aguda puede tardar entre 2 o 3 semanas en quitarse, pero tiene que ser decreciente, obviamente. Es decir, va de más a menos. Primero toso mucho y después toso mucho menos. Tos mayor a 21 días ya es una tos que se considera crónica, una tos que persiste igual, misma sintomatología, y esa tos ya no se trata igual, ya no es la tos por la gripita, ya tenemos que buscar, en caso de pediatría, pues últimamente algunas infecciones que causan restricciones, pues muchos virus, ¿no? Por ejemplo, ahora el COVID vino a revolucionar mucho el manejo de la vía respiratoria. Entonces, 15 días. Sí. Tos persistente, Sí, similar, persistente. porque esto es importante. O sea, no es lo mismo que usted tosa mucho 5 días y después tosa poquito, una tos ahí a las 1000 y lleve 15 días. Bueno, eso no es anormal, eso sería normal. Es que la misma tos sea persistente o al contrario, sea más intensa después de 15 días. O también hay pacientes que se componen 10 días y otra vez tienen tos 15, 20 días. Sí, no, eso no es normal. Sí. No, la tos persistente, que sería una tos a lo mejor que no dura las 3 semanas, dura menos, se quita un rato, regresa, se quita un rato y regresa, y ya llevamos más de 3 meses así, pues Sí, tampoco no. es completamente, eso ya es anormal. ¿Hay exámenes de laboratorio complementarios? Sí, biometría hemática, que es como una prueba muy básica, es en cualquier laboratorio, esa sí oscila como entre 80 a 120 pesos, o sea, es muy accesible. Es hemoconcentración. Sí, hemoconcentración, o sea, la hemoglobina que esté alta, o también los eosinófilos, que es como habla acerca de inflamación a nivel bronquial. Esta parte la explicaríamos, ¿por qué hemoconcentramos? Para que nos entienda el público, ¿por qué la hemoglobina se hace más alta? Sí, pues básicamente es, bueno, hay muchas causas, ¿no? Pero hablando a nivel pulmonar, es porque el cuerpo detecta que no hay suficiente oxígeno. Y lo que hacen los glóbulos rojos es transportar como algunas partículas de oxígeno. Entonces, lo que hace sabiamente el cuerpo, pues es decir, si no me alcanza el oxígeno que tú me estás dando, pues yo voy a producir más. Y entonces empieza a producir más glóbulos rojos y más y más y más y más. Y ya cuando le tomamos a un paciente pues una muestra de sangre, una biometría hemática, ya ahí es donde vemos que la hemoglobina ya está a 18, 19, 20, 21. Ajá, muy elevado. Es el clásico ejemplo de la Ciudad de México y Minatitlán. Nosotros vivimos a nivel de mar. Cuando vivimos a nivel de mar hay mucho oxígeno, mucho. Entonces aquí tenemos hemoglobinas de 12 normales, 11, 12, ¿sí? Pero uno se va a Ciudad de México y quiere correr, se cansa inmediatísimamente, porque a más altura menos oxígeno. Sí. Entonces, allá no hay oxígeno y yo tengo poca hemoglobina.
Pero ¿qué pasa si me quedo a vivir en Ciudad de México un buen ratito? Mi Sí, cuerpo sabiamente dice, tengo que subir la hemoglobina para poder captar ese poquito oxígeno que hay. Entonces subimos la hemoglobina y es muy normal encontrar hemoglobinas de 14, 16 en Ciudad de México. ¿Y ahora qué pasa? Cuando viene el de Ciudad de México para acá, se pone todo rojo. ¿Por qué? Porque pasa lo contrario. Se intoxica de tanto oxígeno, porque hay mucho oxígeno y su cuerpo capta mucho oxígeno y prácticamente casi es el mismo efecto. Se satura de tanto oxígeno que también se cansa, se marea, le dan los mismos problemas, pero ahora por consumir grandes cantidades de Eso oxígeno. lo vemos en los problemas deportivos, sobre Ajá, el exacto. rendimiento de un deportista, llámese en el caso del fútbol, por Sí. decirlo así. Que lo ocupaban también como algo de Es ventaja, una estrategia, ¿Verdad? así es. Bolivia, Ciudad de Sí, México. exacto. Sí. Así es. Para obtener cierta ventaja deportiva, ¿no? Doctor Alejandro, menciona obviamente que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad de personas mayores, ¿sí? Pero hay... ¿Por qué me la pregunta? No porque sea mayor. No porque sea mayor. Pero hay ciertos casos de deficiencia de alfa-1 antitripsina donde podemos presentar enfermedades pulmonares obstructivas crónicas a menor edad. Y obviamente tenemos fumadores desde muy temprana edad en la actualidad, o teníamos. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquella mujer que quiere embarazarse y tiene restricción pulmonar? ¿Es posible el embarazo? ¿Qué tan complicado es un embarazo? La capacidad vital en la mujer embarazada respiratoria, todos tenemos una capacidad vital respiratoria. Esta es la que nos permite tener un intercambio y un reservorio también para cualquier Poco evento. oxígeno Es el guardando. oxígeno que nosotros nos permite estar, ¿sí? Y con una buena reserva. La mujer embarazada, conforme va avanzando el embarazo y en base a los cambios que tiene después del primer trimestre, ve restringida su capacidad vital respiratoria. Es una mujer que ustedes van a ver que se fatiga más fácilmente, ¿verdad? Hay más taquicardia, aumenta su frecuencia respiratoria, ¿sí? Claro, todo esto ante una mujer que no tenga un daño pulmonar, pues es compensatorio, ¿no? Y lo sobrelleva perfectamente bien. Por desgracia, la enfermedad pulmonar, como decía la doctora, ¿verdad? Es un proceso obstructivo, pero es un proceso obstructivo y restrictivo, porque el alveolo, la camarita donde se hace el intercambio de gas, ese ya no puede contraerse, ya no puede sacar este airecito que entró y se queda, y ya es mínimo lo que saca, porque estos alveolos, estos neumocitos, ya no crearon este alveolo de una forma, bueno, sí se creó adecuadamente, pero ya no tiene esta capacidad, este alveolo, de contraerse para expedir ese aire. O sea, baja la funcionalidad. Sí, completamente. En el embarazo esto sucede, pero es reversible y genera, cuando no tenemos ninguna enfermedad restrictiva respiratoria, una compensación muy bien, ¿sí? Pero cuando tenemos, por ejemplo, las madres fumadoras, quienes fumamos durante el embarazo, ahí tenemos una restricción todavía más importante, aunque no tengamos todavía una enfermedad inflamatoria, una enfermedad obstructiva crónica, pero sí tenemos un aire muy viciado, y son pacientes precisamente en las cuales vamos a ver una hemoglobina alta, ¿verdad? Porque esos eritrocitos están tratando de compensar este desorden que mamá está realizando. Ese es uno de las recomendaciones que nosotros hacemos a las mujeres embarazadas: no fumar. Pero no nada más esto, el cigarro tiene otras repercusiones directamente en el bebé, ¿sí? Pero esta es una de las tantos cambios que el cigarro puede generar, al igual el humo. Las mujeres que en la sierra, que están acostumbradas a Echar al tortilla. fogón y a guisar con leña, ¿no? Y ya no se diga, por ejemplo, las recolectoras de líquidos en la refinería, Ajá, que son las que hacen pruebas y que les llega. Las muestreras. Las muestreras, ¿verdad? Que tienen riesgos. Por favor, usen su equipo
de protección, porque sí se lo usa la empresa. Las chicas que hacen uñas, por ejemplo. Sí, también el limar las uñas, el polvito, sí se recomienda usar mínimo un cubrebocas. Y aparte, el líquido, bueno, Sí, el acrílico, el creo que acrílico usan. huele muy Ajá, fuerte, sí, sí, también sí, es sí. daño. Sí, sí Bueno, puede o sea, causar tos. Prácticamente todo olor fuerte, o sea, Sí. que el olfato diga, esto es muy fuerte para mí, tiene que tener una protección. Sí. O sea, el cuerpo nos está diciendo, oye, esto huele feo, ¿no? Ajá. Está llorando, me está ardiendo, huele feo, tengo que cubrirme. Bien, ya les preguntó usted al doctor Martínez Vivas como ginecólogo. Él habla de una restricción de oxígeno por un problema a nivel del bronquio. ¿Repercute en los bebés que se están formando? Bueno. A nivel. Recordemos que Adelante, doctora. Adelante, adelante. Pensé que le invitaran los... Es que me apuntó a mí. O sea, pero ahora sí, la vio ella y me apuntó a mí. Adelante, doctora. Adelante, adelante, adelante. Hizo visco. Adelante, doctora. Adelante, adelante, adelante. Bueno, sí se ha visto, o sea, bueno, para empezar, el pulmón tiene un crecimiento cuando está dentro de la panza de la madre y tiene un crecimiento cuando ya, o sea, está fuera de la pancita de la madre. Que el pulmón completo sí tiene una maduración hasta los 10 años de edad. Entonces, los pacientitos que nacen con peso bajo, que estuvieron en incubadora, que necesitaron oxígeno con casquito en oxígeno cuando nacieron, que la mamá salió y el niño se quedó 1, 2, 3 semanas, cuando ya crecen más, sí tienen repercusión a nivel bronquial. O sea, sí los bronquios son más inmaduros que un paciente que nació de buen peso, que los padres no fueron fumadores, que nació y se fue con la mamá al mismo tiempo del hospital. O sea, sí se ha visto que esos pacientitos sí tienen limitación, incluso hasta síntomas como si fueran asmáticos. Y cuando se les hace una tomografía, no se ve un pulmón normal, o sea, se ve un pulmón inflamado. Pero eso es crónico, o sea, ya nacen con eso y se quedan con eso. Sí. Iba yo a mencionar que de por sí el recién nacido nace hipóxico, es decir, nace con poco oxígeno, porque dentro de mamá hay muy poco oxígeno. Mamá solo tiene 2 pulmones, por eso la saturación, todos conocimos el saturómetro, el que nos poníamos en el dedo cuando pensábamos que teníamos COVID, o el que tenía COVID para ver cuánto saturaba el cuerpo. Bueno, los bebés cuando nacen saturan al 60%, nacen morados, porque hay una restricción. Obviamente, un pulmón restrictivo va a hacer que probablemente mi bebé medio alcance esa saturación a costa de mamá. O sea, mamá va a generar mayor problema. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese bebé va a nacer antes de tiempo, sí o sí, porque la restricción, o sea, ese oxígeno no va a permitir que ese bebé llegue a término. Y eso va a traer, pues obviamente, todos los conflictos que pueda traer un bebé recién nacido de pretérmino. ¿De ahí la importancia de la maduración pulmonar a través de corticoides? Sí, pero incluso hay pacientes que fuera de eso, si lo sacaron, o sea, dieron a luz y el bebé aún así siguió con oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5 semanas o las semanas que sean, tienen repercusión pulmonar. Aún con eso. Y desafortunadamente, algo que seguramente la doctora ve seguido, seguimos siendo médicos que queremos que mi paciente sature al 100%. ¿Sí? O sea, un bebé que está hospitalizado, a fuerza, la gran mayoría de pediatras quiere que sature al 100, cuando sabemos que no es necesario que sature al 100, ¿sí? Vaya, 90 es un gran logro y que se debe mantener ahí, no hay ningún problema, no le va a pasar absolutamente nada. Pero seguimos estando tan desactualizados, la gran mayoría de médicos, que le damos mucho oxígeno al bebé porque creemos que el bebé requiere más, entre más oxígeno le va a ir mejor. Actualmente sabemos que no. El oxígeno es más tóxico de más que de menos. Entonces es más agresivo dar más oxígeno que dar menos oxígeno. Y me puede hacer daño a todos los niveles. El oxígeno no es bueno, ¿sí? Anteriormente decían, no está de más un poquito de oxígeno. No, sí está de más. Y es más peligroso dar oxígeno de más que dar oxígeno de menos. Había unas cámaras de oxígeno también, ¿no? Como unas cápsulas en las que metían a las personas. Ah, esas son las hiperbáricas. las Pero bueno, hiperbáricas. es para otro. ¿Eso no es oxígeno de más?
Son concentraciones más de 100%, pero tienen, o sea, se ocupan como para otras cosas, para como estéticas, creo, ajá. Cosas específicas, por ejemplo, se utilizaba mucho en tejidos que estaban gangrenándose, por ejemplo, para incrementar la oxigenación y darle mayor posibilidad de recuperación. Ok. Ahora, también es importante hablar sobre todo en el aspecto del cigarro y esto, en el crecimiento y el desarrollo del bebé. Está bien asociado que, aparte de la restricción, y quiero que sepan que el pulmón nace inmaduro y en los primeros años es cuando va adquiriendo esa madurez necesaria, ¿sí? Es uno de los órganos que más inmaduro nace, ¿sí? O sea, cuando nacemos no tenemos un pulmón al 100%, ¿sí? Ahora, si a esto le agregamos, por ejemplo, que es una madre diabética y nunca se generó un buen control glicémico en ella, ni tomó un compromiso con el embarazo, ¿verdad? Obviamente todavía estas enfermedades van a traer más inmadurez en ese pulmón. Al igual, hay otras enfermedades que pueden estar, como la isoinmunización materno-fetal, también está asociada con disfunción pulmonar importante. La prematurez, ¿verdad? También, obviamente, es uno de los problemas. Y el cigarro, que también está asociado a la prematurez, obviamente restringe el desarrollo y el crecimiento de ese bebé. ¿Por qué? Porque la saturación de oxígeno que está en esa mamá es pobre para ese bebé. Entonces son bebés pequeños. Sí, chiquitos. ¿Sí? Hay mamis que fuman, no están embarazadas, fuman, se saben embarazadas, dejan de fumar durante el embarazo. ¿Afecta de la misma manera? No, obviamente si deja de fumar, claro, si ya tiene un daño restrictivo ella, pues sí va a tener una repercusión. Pero si no tiene un daño restrictivo pulmonar, puede compensar muy bien. Sí. Aquí un punto importante también con la parte de que dices que la gente deja de fumar. Hay muchos papás que fuman en casa, pero ya está el bebé, entonces me vuelvo respetuoso y ya no fumo en casa y fumo a 50 cuadras de mi casa. Bueno, sigue siendo prácticamente el mismo riesgo, señor. El hecho de que ustedes fumen a kilómetros sigue siendo el mismo riesgo porque se va a ir exhalando muchas de las sustancias dañinas conforme vaya pasando el día. Entonces el riesgo sigue siendo el mismo. Entonces hay bebé en casa, no debe de fumar nadie. Nada más se meten al baño, no se van a 50 cuadras. Sí. Es real. Sí, es verdad. O abren la ventana. Sí, o abren la ventana. Muy bien. Ya nos dijo usted lo que es la espirometría para dar parte de lo que es el diagnóstico del EPOC. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica? El tratamiento es a base de inhaladores. Los dispositivos que son como un spray que se ponen en la cavidad oral, o sea, en la boca, y se aspiran. Lo seguimos como siendo como los medicamentos para el asmático, ¿no? Ajá, exacto, siempre. Pero bueno, hay más de 60 tipos distintos de inhaladores, o sea, de estos sprays para asmáticos. No necesariamente, pero sí, ese es el tratamiento. Para hablar de sustancias, bueno, sí, lo ideal sí sería un broncodilatador, es decir, que abra el bronquio, que mantenga como permeable ese bronquio y limpio. Porque, digo, está mal como el término usado, un pulmón limpio, un pulmón sucio, pero para que pues sí nos podamos entender todos. El pulmón sucio es un pulmón que está inflamado, lleno de moco, que todo se pega ahí, o sea, todo lo que inhalamos, y si el paciente de enfrente o la persona de enfrente tiene influenza, tiene COVID, tiene tuberculosis, y nosotros tenemos un pulmón que está lleno de moco, pues ahí se te va a pegar, siempre. Entonces todos los inhaladores tienen como ese objetivo, tener un pulmón limpio. Lo que hacemos es inhalar esas sustancias. Hay medicamentos que es solamente una vez al día, hay medicamentos que son 2 veces al día, y hay otros que incluso han llegado a ser 3 veces al día, pero preferimos más de 1 a 2 veces al día para que el paciente tenga ese pulmón limpio. El tratamiento es de por vida, todos los días, no importa que el paciente no tenga ningún síntoma. Es como la diabetes.
Sí, Por eso lo dice enfermedad pulmonar obstructiva crónica. sí. ¿Qué hace? ¿Limpia, recoge, expulsa las flemas o qué es lo que hace ese medicamento? Abre el bronquio, que es como la tubería, y el pulmón por sí solo tiene la capacidad de autolimpiarse. O sea, sí tiene la capacidad de degradar ese moco y de lo demás expulsarlo y volverse a regenerar la mucosa de adentro. Es un expansor de la tubería, ¿sí? Y, Para que fluya y y, ¿no? desinflama la Ok. tubería. O sea, son dos funciones normalmente los medicamentos. Uno sirve para que esa tubería la presionen para que abra y la otra para que se deshinche. Dice Dani Contreras. Saludos, Dani. Es rehabilitador pulmonar. Excelente plática. La utilidad del test FENO en los pacientes con EPOC. No necesariamente, se ocupa más para asma. El FeNO es nitrógeno exhalado, es una prueba de función pulmonar bastante inaccesible. En México debe de haber como unos máximo 10 FeNOs en todo el país. Es poco accesible, pero lo que hace esa prueba es que nosotros sacamos o exhalamos aire y mide la concentración de óxido nítrico, que traduce como irritación a nivel bronquial, o sea, en la pared bronquial, pero no se ocupa para EPOC, se ocupa para asma. O DLCO, dice. DLCO es otra prueba de función pulmonar. De esas debe de haber un poco más, pero más debe ser como unos 20 equipos en todo el país de DLCO. DLCO lo ocupamos para enfisema pulmonar. DLCO lo que mide es el espacio entre el alveolo, es una bolita, un globito. Hay un espacio y de ese espacio aquí viene la arteria pulmonar. Entonces, justamente la pared, como quien dice, es lo que mide la DLCO, que es una prueba pues ya bastante compleja. Mide si está delgada, si sí hace el intercambio gaseoso el pulmón o no. Pero es más para enfisema pulmonar y para toda la capacidad pulmonar completa. ¿En qué consiste la rehabilitación pulmonar? ¿Cómo rehabilitamos ese pulmón? ¿Qué hacemos? Pues bueno, hay muchas maneras e incluso hay muchos dispositivos que podemos nosotros generar, sobre todo de exhalación y de inspiración profunda, que también genera expansión de la caja pulmonar, o sea, de la caja torácica más bien. Y hay otros dispositivos que tienen percusión o oscilación, que es como vibración a nivel de toda la caja torácica, y lo que ayuda es a expulsar todas las flemas y a remover todo eso, que el pulmón tendría la capacidad de hacerlo, pero un pulmón enfermo, un pulmón inflamado, no tiene la misma capacidad de moverlo él solo. Entonces necesita esa ayuda. Y es justamente de expansión, de remover todas las impurezas y de que él se limpie completo. Hacían las abuelitas que te pegaban, Sí, ¿no? Te incluso pegaban en la sí, espalda. exactamente, las palmopercusiones sí hacen pues que se remueva todas las flemas. ¿Un paciente con EPOC puede hacer ejercicio? Sí, claro. Incluso se ha visto que todos los pacientes con enfermedades pulmonares, no necesariamente EPOC, todas las crónicas pulmonares, entre mayor proteínas consuman, entre mayor ejercicio tengan, como el pulmón por sí solo no se expande, o sea, necesita de los músculos de la caja torácica. Entonces, un paciente que está todo flaquito, que no come, no tiene la misma fuerza de mover el pulmón y sobre todo las flemas. Por eso sí es necesario y conveniente que todos los pacientes con enfermedades pulmonares hagan ejercicio. Eso Incrementa. provoca dolor, ¿verdad? O sea, la tos les provoca el dolor y... Si están bien tratados, no debería ocasionarles pues problema alguno. Si ya usan oxígeno, no sé, un ejemplo, que usen 2 litros de oxígeno. Si van a hacer ejercicio, le suben a 3 o a 4 y entonces hacen su actividad física. Pero no tendría ninguna enfermedad pulmonar por qué limitar o frenar la vida de alguien. Ok. ¿Natación? Sí. Pero bueno, ya- sí se puede, perdón. Pero obviamente si no es dependiente de oxígeno. Ok. Ujú. Digamos que el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada requiere oxígeno sí o sí. La mayoría sí. Ujú.
¿esta necesidad de oxígeno en algún momento disminuye o todo lo contrario, siempre va a incrementar? Si la enfermedad progresa, incrementa el requerimiento, la necesidad de tener oxígeno. Pero también algo que hablaban hace rato, si en bebés no es necesario tener el 100% con el oxígeno, en pacientes pulmonares mucho menos, porque lo que hacen es concentrar otros gases tóxicos para el cuerpo. Entonces, el nivel de oxígeno con el oxímetro o el saturómetro que se pone aquí en el dedito, con un paciente que tiene oxígeno conectado, debe saturar con una enfermedad pulmonar entre 92, 94 máximo. O sea, no más de eso. Ujú. Lo que hacemos con el ejercicio en una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es mejorar la capacidad por los músculos compensatorios. Ya no podemos ahí mejorar mejorar la capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar ya no se mejora con la enfermedad pulmonar. Lo que mejoramos son los músculos accesorios. Las dos, pero sí más los músculos. En la parte pulmonar, si la vía aérea o todo el pulmón está despejado, sin flemas, es un pulmón que puede hacer más intercambio. Ajá. Esta parte que le comento a la doctora de mejorar la capacidad pulmonar es, supongamos que usted el día de hoy empieza a hacer ejercicio. Después de un ratito va a estar muy agitado. Pero si usted comienza a hacer ejercicio de manera repetitiva, puede empezar a jalar mayor cantidad de aire, ¿sí? O hacer un experimento. Empezamos a tratar de aguantar la respiración, ¿sí? Y empiezo a hacer todos los días, tratar de aguantar la respiración. Y aguanto la respiración. A lo mejor primero aguanto 30 segundos. Y empiezan los músculos a decirme, respira y tengo que respirar. Pero si lo empiezo a hacer todos los días, a lo mejor dentro de 10 días ya aguanto 40 segundos. Y después ya aguanto 50. Lo que hacen los buzos. Esos van incrementando su capacidad de pulmón, es decir, aprenden a guardar más aire dentro del pulmón. Eso sería como mejorar la capacidad pulmonar. Y la capacidad de los músculos accesorios, recordemos que respiramos gracias a los músculos, ¿sí? Por eso cuando alguien tiene dificultad respiratoria, se le mueven las costillas, se le sube el abdomen, ¿sí? El cuello. Entonces, al mejorar esa fortaleza de esos músculos, se expanden y ayudan a que el pulmón se abra más grandote. Entonces, sí podría en algunos casos mejorar esa capacidad pulmonar, pero en la mayoría, ya con problemas más severos, lo que aumentaría es la capacidad muscular para favorecer la respiración. Sí, así es. ¿Un paciente con EPOC puede vivir solo? Sí puede, pero ya cuando la enfermedad está muy avanzada, ya es complicado, porque el paciente, a pesar de hacer ejercicio, a pesar de que se suplementa con proteínas y demás, cuando el pulmón está sensando que ya no llega suficiente oxígeno, que la enfermedad pulmonar está muy avanzada, lo que hace el cuerpo es prácticamente secarse como una pasita. El paciente empieza a bajar de peso, empieza a cortarse de estatura y ya es muy frágil. O sea, cualquier caída, cualquier tropezón, lo que sea, incluso el EPOC tiene alteración con la osteopenia, o sea, con el desgaste de los huesos, exactamente. Entonces, sí, idealmente ya cuando está en una etapa avanzada, pues no, porque sí puede ser muy dependiente o que se fracture, se caiga. ¿Qué complicada debe ser? La gran mayoría de jóvenes que empezaron a fumar hace algunos años era por seguir modas, ¿no? Entonces andabas a la moda, porque ahí teníamos al vaquero, teníamos a la gente elegante, las películas, la gente importante fumaba. Y entonces, qué difícil es que pues, andaba yo en la moda, era yo importante, me veía yo bien fumando, pero ahora estoy enfermo secundario de esa moda, de eso que imité. O la gente que está nerviosa, ansiosa y lo utiliza para calmar la ansiedad. Qué complicado es eso y qué sentimiento te puede causar eso. O sea, no es lo mismo que yo en la industria, en mi trabajo, me estuve inhalando gases y me dio un EPOC. O en mi necesidad, en la comunidad en la que vivo, pues cocino con leña o costuré con lámpara de aceite. Pero era laboral o era algo cotidiano, era lo que teníamos. Pero
con esto de yo lo provoqué, yo fumé y ahora tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ahora no soy ni siquiera independiente? Sí, yo creo que aquí los estados de culpa crecen demasiado, ¿no? Y la importancia de la respiración, hablando ya en una parte ya biológica con respecto a la emoción, tiene mucho que ver para el manejo de las emociones. Normalmente se conocía antes de que conscientemente no sabemos respirar, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprender a respirar, porque muchas veces no identificamos en base a lo que sentimos cómo se altera la parte de la respiración. Entonces, cuando se le enseña al paciente la respiración consciente, ahí es cuando ya puede empezar a identificar cuando hay una crisis, cómo está su respiración. Entonces, cuando hay situaciones que por eso son provocadas por muchas veces la ignorancia, que no me va a pasar, porque como tú lo dices, la influencia que había anteriormente, o ahorita, hablar específicamente, por ejemplo, de la marihuana, que se maneja como que es algo que no hace daño, que sí hace daño. Entonces ya cuando vienen las repercusiones, pero precisamente lo que se siente son los estados de culpa, ¿no? Y la culpa siempre nos va a llevar al castigo, que lo que estoy sintiendo me lo merezco. Y eso me quita la oportunidad de tomar acciones para que mi salud mejore. Ahora, también esta parte relacionada, sobre todo con el tabaquismo, Rosario, eh, ¿qué tanto podemos relacionar, verdad, estas heridas en la primera infancia con una fase oral pendiente, ¿sí? Sobre todo aquellos que somos adictos al cigarro y esta ansiedad no nos deja ver más allá y recurrimos a esto todo el tiempo. Yo creo que es muy difícil para la mayoría de los que fuman son varones, ¿no? La mayoría. Es muy difícil para el varón relacionar lo que siente con lo que piensa. Y es muy difícil para un varón decir, bueno, voy a ir a terapia porque algo está pasando. Pero sí hay una teoría que dice que estas adicciones que tienen que ver con la boca, pues tienen mucho que ver con la falta de amor, falta de cariño que tuvimos en la primera infancia. Esta contención que no se nos dio, estos abrazos, cariño, palabras, ¿no? E incluso la alimentación de nuestra madre, que no nos alimentó de su pecho. Entonces sí es muy importante que si yo quiero hacer consciente el por qué tengo este vicio, de dónde viene esta adicción, pues tenga que regresarme un poquito en mi pasado, observar mi primera infancia y a partir de ahí, siendo ya un adulto, como dice Marcos, ya un adulto que me voy a hacer cargo de lo que estoy sintiendo y de lo que está pasando conmigo, pues resignificar, enriquecerme con lo que me está haciendo falta porque ya puedo dármelo, ya puedo hacerlo. Pero sí es bien complicado porque nos cuesta mucho trabajo relacionar que tengo algo debido a la emoción que no fue trabajada o a la emoción que se quedó atrapada en mi ser en alguna de las etapas de mi vida, ¿no? Sí, pero por ejemplo, para complementar, yo creo que ya viéndolo más en la parte fisiológica, recordemos que la parte del cerebro pues es una computadora, ¿no? Es un disco duro, que todo lo que vivamos, desde que somos concebidos, todo se va a guardar. Entonces, nacemos con necesidades que cubrir. Y si esas necesidades no se cubren de manera consciente, nuestros padres no nos lo dan de manera consciente, sí hay una repercusión. Entonces, estas necesidades de vida siempre nos van a estar acompañando a lo largo de nuestras etapas. Por eso es que sí se relaciona mucho lo que dice Alejandro en la parte de lo que no me dieron. Y esto no lo hago consciente en el momento, pero conforme voy creciendo, conforme me voy desarrollando, hay una necesidad y aquí, como fue algo inconsciente por la edad, no puedo identificar qué es. Por eso es que es necesario hacerlo consciente de esa manera. En una parte de la psicología se le llama como una parte de la insuficiencia. O sea, que algo que yo necesité y no me dieron. Es un vacío que se crea y este vacío
normalmente está asociado con que lo queremos cubrir con comida, con adicciones, el cigarro, la droga, el alcohol, Por ¿sí? desgracia, sí. O otras situaciones, pero que no se llenan. Son situaciones que son nada más psicológicas por la sensación de que estoy comiendo algo. Estoy llenando, creo que estoy llenando algo que no termino de llenar. Y además, generalmente empiezan estas situaciones en una etapa de la adolescencia, donde es totalmente impulsivo, donde mi cerebro todavía no va a relacionar que dentro de 20 años yo puedo tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Sí. Por ejemplo, porque en la etapa de la adolescencia me siento poderoso, me siento fuerte, dice el doctor, necesito pertenecer y por eso empiezo a fumar o empiezo a hacer ciertas situaciones que no le van a convenir a mi cuerpo a la larga. Efectivamente, hay mucho sentimiento de culpa, mucho arrepentimiento, muchas ganas de querer regresar el tiempo y ya no lo podemos regresar. Y bueno, pues aquí tenemos que trabajar con lo que es, qué es lo que hay en esos momentos, qué es lo que tienes y cómo puedes tú, con esto que tienes, tener una calidad de vida lo mejor factible que se pueda. Decía yo anteriormente, pues veíamos a todo el mundo fumar, y entonces veíamos al artista de cine fumar, veíamos al doctor fumar dentro del consultorio, o sea, era permisible. Yo me acuerdo por ahí un jefe de un hospital en Coatzacoalcos pasando visita fumando y era socialmente tolerable, Aceptado, adecuado, aceptado. Obviamente, conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta que se está haciendo un daño importante a la salud, que seguramente se sabía desde el principio, pero parte de las corruptelas del sistema de salud, de las políticas públicas, en muchos lados, lo vemos con el azúcar, por ejemplo, ¿no? Y lo que ha pasado con analgésicos, por ejemplo, que han despertado epidemias grandísimas de medicamentos controlados, que antes no eran controlados y que están produciendo grandes adictos en muchas partes del mundo. Pero ahora, por ejemplo, las políticas públicas obligan al empaque ponerle un paciente con una bola, con cáncer, con muchísimas cosas, Una y ni calaverita. siquiera viene el nombre del cigarro, viene esto puede producir cáncer. ¿Cómo podemos justificar esa necesidad de iniciar un vicio que desde que lo veo dice raticida, te vas a morir? O sea, ¿cómo lo podemos justificar? ¿Con lo mismo, con esa ausencia? Porque ya en teoría, pues ya lo estoy haciendo consciente, ya soy consciente al ver esa imagen y leer esa imagen. O sea, No, Pero no. Es que yo creo que sería más que eso, porque lo que impacta es la experiencia de la acción. Eso es lo que se graba. La sensación cuando yo tomo algo, ajá, esta experiencia es la que se graba. Entonces, eso es más fuerte que lo que yo pueda ver en alguna... Hago caso omiso de eso, A mí no me va a lo pasar. evado, A mí no me va a pasar. ajá, exactamente, y me lleva más la parte de la sensación que me va a dar. Ahí lo que gana es la experiencia, entonces, ¿no sirve para nada la etiqueta? ¿no? Prácticamente no, ¿No? porque la inteligencia intelectual que me hace saber leer y decir me voy a enfermar, no tiene mucho que ver con la inteligencia emocional de decir esto es lo que siento. Pues es que, Es que si yo siento este vacío y con el cigarro me calmo, pues aunque sepa que me va a hacer daño, fumo. Claro. Si yo siento este vacío, siento la necesidad de amor, de cariño, de protección, y la marihuana y los cuates me van a dar la sensación de que estoy bien, pues lo hago, porque el ser humano generalmente se mueve por lo que siente, no por lo que sabe. Sí, y es, por ejemplo, también lo que pasa con los sellos que hay ahorita en la parte de los alimentos, ¿no? Que ya te ponen que tiene alto contenido de grasas saturadas, de sodio y todo, pero aún así te vas más por la parte de la sensación de la experiencia de lo que vas a comer. Sabe rico. Así es, entonces, Venus. sí, sí. Entonces, yo creo que tiene que ir más allá para crear la conciencia, no nada más en la parte visual, sino en la parte de la propia experiencia. Esto es bien complicado, la verdad es de que podríamos hablar varias teorías que hay en base a las adicciones, pero esta es una posibilidad. Créeme que cada vez
nos damos cuenta más de esto que nos hizo falta en la primera infancia y cómo repercute en nuestro desarrollo, en nuestra integración, en esta vida y en esta forma de querer ser, ¿no? Querer, obviamente nos dañamos mucho imitando, nos dañamos mucho creyendo que llenamos ese espacio que nos hizo falta de una u otra forma con cigarro, con alcohol, con drogas, ¿sí? Con comida. Entonces, no lo dejes a un lado. Realmente, tomarlo en cuenta. Si tienes alguna adicción, acude con tu psicoterapeuta. Ve, porque hay emociones que hay que trabajar en ese aspecto. Claro. Y no hay tantos neumólogos, pero sí hay muchos psicólogos y psicoterapeutas. Entonces, sí hay situaciones que podemos evitar, enfermedades que son derivadas de un vicio que yo provoqué, pues es mejor evitarlas. Hay situaciones que no se pueden evitar, como la señora que cocina en leña o el trabajador que tiene que aspirar ciertas sustancias. Ahí sí no podemos hacer mucho, porque esa es la situación que vivimos, ¿no? Claro. Ahora bien, ¿esta enfermedad se cura? ¿El EPOC se cura? No, como tener diabetes, hipertensión, es una enfermedad crónica, por lo tanto no tiene cura, pero sí un control. Ujú. El paciente no tendría que sufrir, o sea, los síntomas de EPOC si está bien controlado. No me voy a morir necesariamente de eso. No, sí, no. ¿Qué complicaciones son las más frecuentes del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Todas las enfermedades pulmonares, lo principal es corazón, siempre. Entonces sí incrementa incluso pues la parte de hipertensión pulmonar también en pacientes muy severos que tienen muchísima síntomas, que el paciente ya está muy flaquito, pacientes con enfisema hacen hipertensión pulmonar y eso es yo creo que la complicación más temida de todas las enfermedades pulmonares, porque limita muchísimo al paciente. O sea, es un paciente que de aquí, no sé, al baño ya no lo puede hacer. O si lo hace, tarda 1 hora en llegar al baño, porque se cansa. A pesar de tener sus 5 litros de oxígeno, es un paciente que se limita muchísimo a las actividades. Entonces, sí, las principales complicaciones pues, son las enfermedades cardiovasculares y también osteoporosis. Sí hay mucha deficiencia de calcio, de pérdida pues sí, de masa ósea en estos pacientes. La última pregunta. Claro. Hay Perdón. una pregunta de Ángel Tamaris. Dice, sobrepeso, ¿limita la función respiratoria en mayor o menor grado que el consumo del tabaco controlado? Y preguntar estadísticamente, ¿hay mayor problema respiratorio que cause infartos por sobrepeso y o fumador esporádico? Y necesario explicar placeres y adicciones, desfogue de traumas. ¿Quién Ese es para el empieza? psicólogo, dice. Sí, sobrepeso limita más la función respiratoria que el consumo de tabaco controlado. Es que es distinto. El tabaco lo que hace es obstrucción. Y la obesidad, porque es la obesidad, el sobrepeso no. La obesidad hace limitación, o sea, restricción. Ajá. O sea, el pulmón es un globo que necesita espacio para expandirse y hacer toda la función. Si nosotros empezamos a subir de peso, pues se reduce el espacio que el pulmón tiene para expandirse. Por lo tanto, empieza a perder función. Pero no es porque el pulmón por sí solo esté dañado, sino más bien no tiene espacio. Una restricción. Exacto, es una restricción. Y eso sí condiciona síntomas como que la paciente o el paciente camine y ya se canse, se agite, le falte el aire, incluso hasta le silba el pecho. Pero son cuestiones distintas. Esa se llama enfermedad pulmonar. Es una enfermedad pulmonar, es síndrome de obesidad hipoventilación, que quiere decir justamente que no se expande correctamente y son pacientes que llegan a usar oxígeno no porque el pulmón se dañó, sino porque no hay espacio para expandirse. Pero sí, ese obviamente es Bajas de reversible, peso ¿no? y... Sí, exacto. Tendría que revertir con la pérdida de peso. La última pregunta, la que siempre se hace y quizás es la mejor medicina. ¿Se puede prevenir el EPOC? Sí, creo que todas las enfermedades, la mayoría, ¿no?
Pero sí, sí se puede prevenir, sobre todo justamente cuidando esta parte, desde que está una mamá embarazada, desde cuidar todo lo que consume, lo que inhala, lo que todo, cuidar ese embarazo, el parto, que el niño esté en las mejores condiciones de respirar un aire pues lo más puro que sea posible, ¿no? Que el papá no esté fumando, que la mamá diga, bueno, pues ya nació, ¿no? Ya ahora sí ya voy a fumar, ya se terminó el embarazo. O sea, eso no. Y que el niño pues sí tenga una buena, pues sí, calidad de alimentación y todo lo demás. Luego crece pues pues este pequeño niño y las condiciones de trabajo laborales o donde vivimos. O sea, si tenemos, no sé, obligatoriamente, no sé, que ir a la refinería, por así decirlo, a trabajar, pues sí tener las medidas de prevención, o sea, las mascarillas industriales, porque no solo hay EPOC, o sea, el EPOC es una enfermedad básica del pulmón, o sea, hay muchísimas enfermedades más pulmonares que nadie habla y que sí existen. Y existen cuando el paciente llega y dice, es que no sé por qué me falta el aire. O sea, no sé por qué me falta, y camino tantito y ya yo siento que, o sea, que me están así apretando todo el tórax porque no me alcanza para meter aire. Y es justamente todo lo que respiramos. O sea, sí es, no nos podemos encerrar en una burbuja, pero sí podemos usar las mascarillas necesarias cuando hay un ambiente que hay muchísimas personas, en un hospital o lo que sea, o en un concierto o eso. Idealmente, o sea, sí tendríamos que tener una protección, una mascarilla normal para justamente eso. Porque no solamente es lo que inhalamos, sino los de al lado tienen tuberculosis y nosotros no lo sabemos. Vas en el metro, por ejemplo, en Ciudad de México y tú vas así, normal, un montón de gente, aglomeración, y hay tuberculosis, hay hongos, hay parásitos, hay todo. Y en realidad nadie se acuerda más que del COVID. O sea, y el COVID es el menor de los problemas a estas alturas. Vamos a Sí. comprometer a la doctora que la próxima vez que venga hablemos de bronquitis industrial. Creo que va muy ad hoc a la región. Así que vamos a decir que ante el público se acepta la próxima vez que venga. Claro. Ok, perfecto. Bueno, pues, doctora, ¿algo más que desea agregar para despedirnos del público que nos está viendo? Con todas las enfermedades pulmonares, como ya sabemos, tenemos muchísimos factores de riesgo ambientales, laborales y demás. Pero si nos falta el aire, si empezamos a ver que los síntomas son más y más y más, una tos no se me quita y se me quita y al siguiente mes otra vez tengo tos y el siguiente mes otra vez tengo tos o tantito cambia el clima y ya estoy así con tos o me silba el pecho, pues sí hay que acudir de preferencia a un neumólogo. Somos muy poco conocidos, o sea, incluso me han preguntado, ¿y qué es un neumólogo? Y yo, a veces ni siquiera digo soy neumóloga, digo soy especialista en pulmón. Porque en realidad o sea, no nos conocen, no nada. Y piensan que todo es COVID. Y no, en realidad hay muchísimas enfermedades. Entonces, cuando el paciente tenga, o la persona tenga falta de aire, silbido en el pecho, que voy caminando normal y me falta el aire, tos, que se checan el oxímetro que ahora está de moda después de COVID. Y es que siempre he tenido desde hace 2 años 85. Y eso es normal para mí, pero eso no quiere decir que sea normal. O sea, el nivel de oxígeno normal en todos lados es más de 90, 89, 90%. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, o que de repente estoy tosiendo y me pongo azul, ajá, o que las manos son azules, o incluso las uñitas, que se llaman dedos en palillo de tambor, que son así como una bolita, las uñitas, incluso en ese momento, bueno, voy a revisarme. Eso es como, pues todos tendrían, yo creo que pasar por alguna especialidad todos en algún momento de nuestra vida, pero sí, en cuanto a pulmón, pues sí habría que checarlo. Algunas son muy prevenibles, pero pues no se acercan. Va a estar con nosotros la doctora dando consulta en Minamédica algunos días. Sí. La doctora trabaja en Ciudad de México. En esta ocasión, ¿qué fechas va a estar, doctora? Por si alguien quiere sacar cita. Sí, voy a estar este jueves, pues de hecho mañana. De hecho mañana en Minamédica voy a estar de 9 a 2 de la tarde y la siguiente semana también voy a estar el día jueves
igual de 2 a 9 de la, perdón, de 9 a 2 de la tarde. Y ya lo saben, si requieren una consulta con la doctora, estará en Minamédica mañana jueves y el próximo martes. El miércoles. Miércoles. Y pues así está, va a estar viniendo de vez en cuando. Y la próxima vez, pues estar aquí con nosotros en el programa. Es que no tenemos neumólogo en Minatitlán, desafortunadamente. No hay que convencerla de que se quede. Es su tierra, sí. Sí. Doctor Alejandro, ¿algo para despedirnos? No, agradecerle a la doctora su presencia, gracias por nutrir con este excelente tema. Y bueno, ahí está lo que hablamos. Hay muchas vertientes acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero la prevención estriba en ti, ¿sí? En que tú combatas o evites precisamente todas estas malas adicciones que tenemos y puedes generar salud. Acude con los psicoterapeutas si consideras que hay algo que superar, que hay algo que tratar, que hay alguna herida que tengas que es la que te genera esa ansiedad y por eso has recurrido a ese cigarro. Créanme que el tabaquismo, aunque siempre nos lo vendieron como una imagen muy viril, muy varonil, ¿verdad? O una mujer muy elegante, muy coqueta, ¿sí? Es como bien dijo la psicoterapeuta Rosario, es llenar un vacío, ¿verdad? Que no sabemos a veces de dónde vino, ¿sí? Para eso están ellos. Muchas gracias, les agradezco mucho el haberme permitido llegar un poquito tarde. Adelante, Marcos. No, pues agradecer la oportunidad y pues hacer cada vez más consciente de que todas las enfermedades normalmente pues se tienen que tratar de una manera multidisciplinaria, ¿no? Gracias. Rosario. Pues coincido con el doctor que si lo podemos prevenir, pues debemos de tomar acción. Nosotros debemos de hacernos responsables del cuidado de la salud de nuestro propio cuerpo, porque no podemos querer cuidar al que tenemos al lado y no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Entonces sí es muy importante. Alguien decía cuál es la diferencia entre el trauma y el placer, y pues realmente que todos los placeres nos van a provocar adicción porque nos gusta y nos gusta sentir lo que se siente al ingerir alguna sustancia, al fumar, al tomar X, ¿no? Hay muchas adicciones. Y el trauma es algo que me pasó, que llegó de momento, llegó inesperado, que no es algo que yo estaba pensando que sucediera y que ambos pueden tener un buen término, ambos pueden sanar. Entonces, busquemos cuál es el origen de lo que estamos sintiendo. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a usted que nos está viendo y a todos los que nos van a escuchar a través de la radio, el día sábado a las 11 de la mañana, que por favor compartan esta información para que llegue muchísima más población. A lo mejor mi vecino, mi papá, mi tío tiene una enfermedad pulmonar, no lo hemos atendido, no sabemos qué es lo que está pasando y ahora sabremos a dónde dirigirlo y con quién dirigirlo. Y a usted, joven, adulto, que cree que el cigarro electrónico es una solución a su tabaquismo, pues le informamos que está fumando más el día de hoy. Entonces, un llamado de atención para todos aquellos que utilicen estos dispositivos para que cuiden mucho su salud, evitemos, busquemos mejor la causa y sanemos. Por favor, compartan esta información. Adelante, doctor. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo de Radiomina, del doctor Fernando Castañón Leo, agradecemos infinitamente a la doctora María de Jesús Hidalgo Nieves, neumóloga, como ella lo explicó, especialista en las enfermedades propias del pulmón, que haya estado con nosotros en este tema, que cada día, debido a la exposición a los contaminantes en nuestro entorno, que por necesidad económica existe, pero también, como lo dijeron, a las adicciones y que son más frecuentes, tenemos muchos casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ojalá, como lo dijo el doctor Castañón, pronto esté nuevamente con nosotros. La invitación está dada para que esté con nosotros en otro nuevo tema. Muchas gracias por participar en este programa. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima.